Ok, grabando. Bien, iniciamos la clase entonces explicando ya con la práctica número 2, que corresponde a motores 400. Y vamos a ir iniciando ya la explicación eh, sobre una reparación de un motor ya 5E que pertenece a un vehículo Toyota Caldina. Y ahí está la fotografía incluso, ya una Toyota Caldina. Y sus datos son los siguientes. Es de marca Toyota, modelo Caldina, motor 5E, cilindrada o número de cilindros son 4 cilindros. Su forma de distribución es DOHC. ¿Ya? DOHC, ¿qué significa? Significa DOHC con 2 árboles de levas en la culata. Orden de encendido, su orden de encendido de ese motor es 1342. Ya en ese orden envía la chispa. Y sus sistemas de alimentación es un motor a inyección. Su transmisión ya de transmisión de par es con una caja automática y tiene un diagnosticador de OBD1, bien, uno de los antiguos. ¿Ya? Entonces, esos son los datos principales para conocer de qué vehículo vamos a ir hablando. ¿Ya? Okay. Tengo un chat, voy a revisar. Permítame un rato. Grover Maita Dubini. Ya luego. Empezamos ya con las Profe, síntomas. va a Se disculpar un diga, ratito. ¿qué ha Me voy a salir, pasado? voy a ingresar en otro equipo ya. Es que Ya, no se escucha bien. ya adelante. Bien, continuamos. Este motor, ya este vehículo, presenta las siguientes síntomas. ¿Qué son las síntomas? Las fallas, ¿no? Y las síntomas que presenta este vehículo son las siguientes. El vehículo expulsa humo azul por el escape. Entonces, eso es una de las síntomas de este vehículo, ya que el vehículo bota humo azul. Ya en un principio hemos ido hablando sobre los motores desgastados, donde uno puede identificar según el color del humo también, ¿no? Un humo azul por el tubo de escape significa presencias de aceite, que está quemando aceite, ya un humo medio azul, ya azulado. Y si es un humo negro, ya es mucho consumo de combustible, por ejemplo. Si es un humo transparente con gotas de agua, consumo de agua. ¿Bien? Entonces, eso en cuanto para diagnosticar un poco ya las síntomas o los problemas que pueda tener ese motor. ¿No? Eso era una de las síntomas principales de este vehículo, ¿ya? Otro, consumo excesivo de aceite. Ese motor inicialmente cada semana echaba medio litro de aceite. Ya y pasaba unos 2 días, 3 días, 4 días, y ya le faltaba aceite. Tenía que echar otra vez medio litro de aceite, ¿no? Era otra de las síntomas que presentaba este motor. Otro de los síntomas, pérdidas de potencia del motor. ¿Qué significa? Significa de que ese motor ya inicialmente perdió fuerza, ya no tenía fuerza como antes, ¿no? Supongamos una subida, yo subía tercera, ya un pendiente, y actualmente ya no subo, y en segunda apenas, en primera apenas sube una subida, o si no al momento de reaccionar o cuando estoy con carga, por ejemplo, ya no quiere rendir como antes, ¿no? Pérdidas de potencia, pérdidas de fuerza. Eso es otra de las síntomas de ese vehículo.
Otra de las síntomas, caballeros, que presenta ese vehículo es un golpeteo en el bloque motor o en el bloque de cilindros, ¿ya? Inicialmente, más antes, ya ese motor, el motor era suavito, como quien dice, ¿no? Y actualmente ya hay ruidos como golpeteo, ¿no? Hay demasiado ruido. Entonces, eso es otro de los síntomas. Ya de esos cuatro síntomas que presenta el vehículo, ya se hace un prediagnóstico antes para saber qué es lo que tiene ese vehículo, ya cuál es la falla y qué solución podemos darle, ¿no? Sin antes desarmar, uno tiene que hacer su prediagnóstico, ¿ya? Y el prediagnóstico es lo siguiente: responde a cada una de las síntomas, responde a cada una de las síntomas especificados anteriormente. Ahora, en el prediagnóstico, lo que tienen que realizar o lo que se realiza, ¿ya? Debido a los síntomas que presenta el vehículo, ya se hace una medición de compresión para saber si tiene pérdidas de compresión y las pérdidas por cuáles, ¿ya? Para eso entonces se hace una compresión, ya que oscila entre 50 a 110 psi. Motor, o inicialmente eso es un número según al tipo de motor que tenga, ya para determinar las posibles causas. Ahora, en este motor mide de esta manera y su máximo y su mínimo. 50 mínimo en un cilindro y máximo 105. Ya se ve que que son unos valores prácticamente que deja mucho que desear, ¿no? Realmente tiene falla ese motor. Bien, ahora de cada una de las síntomas se llega a una conclusión, ya a un probable causa. Retenes de válvulas dañadas. Porque los están dañadas, puede ser que esté ingresando aceite y por eso quema aceite y consume aceite y bota humo azul por el tubo de escape. Respondería eso, ¿no? Por otro lado, como prediagnóstico se toma en cuenta fuga de compresión por las anillas o válvulas, ¿ya? Hay fugas de compresión tanto por las anillas y tanto por las válvulas. Eso respondería a las pérdidas de potencia al motor, ¿ya? A las pérdidas de potencia al motor, ¿no es cierto? Por eso, incluso hay baja compresión aquí de 50 a 110 psi. Eso responde, ¿no? El prediagnóstico. Por esa causa puede ser que esté fallando. Por otro lado, desgaste de puños de biela y de pancada y por ende estaría prácticamente golpeando el bloque de motor que está en el inciso D de la. Eso responde entonces a la última síntoma, ¿no? Que los puños de biela y de bancada estén desgastados y por ende hay un ruido fuerte, hay un golpeteo. Algunos lo llaman, ese motor está bieleado, lo llaman, ¿no? Bien, esos son en cuanto a las síntomas que presenta ese vehículo y el prediagnóstico que se le da a cada uno de los síntomas. Bien, y posteriormente, ¿qué es lo que se hace? Lo que se debe hacer es una ejecución de trabajo, ya sabiendo cuáles son las probables causas, por qué, y hay que darle solución a ese pregunta, el por qué, hay que ir dando solución. Bien, para eso entonces se procede a desmontar el motor, ¿ya? Se procede a desmontar el motor. ¿Hay alguien, caballeros, hasta aquí que no haya entendido? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Hay alguien? ¿Alguna pregunta? Entonces adelante. El golpe fue Ya, Adubiri primero, adelante.
sobre el golpeteo de las válvulas. Ya, ¿cuál es su pregunta sobre el golpeteo de las válvulas? Una pregunta específica, ¿ya? Una pregunta bien hecha, bien formulada. Ya, Ariel Torres. Profe, uno para diagnosticar, digamos, por ejemplo, como usted dice ahorita, tiene que tener bastante experiencia, ¿no, profe? Para dar un, digamos, dar un diagnóstico, ¿no? Yo pienso que por así, difícil que uno diagnostique, pues, ¿no? Un principiante. También, Ya, adelante, adelante, siga. yo pienso que también, profe, por el sonido, y no solamente puede ser el desvielado, como dice usted, puede ser también como pasador de pistón, o si no, hay veces igual llega a ser volante de inercia, profe. Me he topado con esos problemas igual, profe, pensando que eran los cojinetes, ¿no? Ya, bien. Ok, ahora la respuesta a tus dos preguntas, entonces. Número uno, ya un principiante no puede dar el diagnóstico o si no, no puede decidir qué es lo que se va a hacer en el trabajo. Para eso, en cada taller, el jefe mecánico o el mecánico encargado debe darle el diagnóstico y debe decir tal cosa está fallando, ya, y darle solución. Ya recién en ese momento le da a los ayudantes o etcétera, tal cosa desármenlo. Ya, entonces hay una cabecilla, un encargado, uno con experiencia, uno que sabe, tiene que ir a diagnosticar. Ya, si no, un principiante va a venir y puede tener errores, ¿no es cierto? Ah, no, tal cosa está mal y no hay solución, ¿no? Entonces, para eso, desde luego, uno con experiencia tiene que ser. Ya uno con experiencia. Ahora, a tu respuesta del número 2. Yo aquí, esto es un informe, ya, de una reparación. Es un informe a carta cabal. Bien, ahora, para hacer este informe ya no puedo colocar tampoco otras cosas que son volante de inercia. Claro, desde luego, para un golpeteo, ya para un golpeteo puede ser incluso ese ruido puede ser hasta en las ruedas, ¿no ve? Tantas piezas móviles que están en funcionamiento puede hacer un golpeteo. Pero aquí yo directamente me voy directamente al grano, cuál es la falla que está haciendo. Y para llegar a este punto, para decir que está desgastado los puños de biela o bancada, yo inicialmente como mecánico, desde luego que tenía que ir viendo, o he visto, todas las partes, las probables partes donde pueda generar ruido o golpeteo. Ya descalificando todos esos, entonces se llega a una conclusión aquí, puños de biela. Y al último, les voy a mostrar con fotografías donde las bielas ya estaban inicialmente desgastados, con rayaduras, incluso rojo vivo, ¿no? Entonces, para no hacer mucho la larga ya, y que el informe vaya directamente al grano, es lo que se coloca el informe, ya directamente los puños de biela y más abajo la sustentación con fotografías ya para ese prediagnóstico. Bien, entonces continuamos. ¿Ya? Y los otros que querían preguntar, no he podido escucharles, caballeros, me van a formular biencito su pregunta. Bien, continúo explicando, luego vamos a ir otra vez a un espacio de preguntas. Para ejecución del trabajo, ya es el desmontaje. Para hacer un desmontaje del motor, lo primero que debes hacer es estacionar un vehículo ya en una área de trabajo, en una área donde tengas espacio, en una área cómodo donde puedas trabajar, una área donde el vehículo no bloquee el paso de otros vehículos. Bien.
¿Por qué? Porque se va a sacar la batería, el motor y todo lo demás y ese vehículo va a estar inmóvil, no se va a mover. Bien, como primer número 1, desconectar la batería siempre empezando del negativo al positivo. Ya desconectar batería y guardar la batería. Número 2, drenar el líquido refrigerante, ya sea si es que tiene su mariposa en el radiador o si no, sacar esas mangueras. Drenar lo que es el líquido refrigerante, posteriormente sacar esas mangueras, tanto superior, tanto inferior del radiador. Luego, desconectar todos los conjuntos de los cableados, cables eléctricos, lo que son los conectores en los inyectores, ya a cada uno de los inyectores, los conectores del TPS, del sensor IAT, del sensor MAF, del sensor MAP. Entonces, de todos esos sensores, ya del sensor de lo que es el del bulbo de líquido refrigerante o del sensor TPS, y hay otras mangueritas que son de vacío, captadores, cables de masa, entre otros. Ya todo eso hay que ir retirando como en tercer paso. ¿Ya? Luego, como cuarto paso, ya va a ir entrando ya lo que es retirar lo que es la tapa del árbol de levas y posteriormente, primero, después de haber colocado en punto el motor y ver ya la sincronización, luego poner a punto, hay que sincronizar el motor para que después volvamos a sincronizar con las mismas marcas, ¿no? Posterior a ello, recién se retira lo que es los árbol de levas. Árbol de levas son estos dos ejes. Estos dos ejes son los árbol de levas. Bien. Ya. Después de árbol de levas, lo que va a seguir, caballeros, es inicialmente aflojar ya los pernos de la culata. Incluso aquí mismo dice, ¿no? Aflojar en forma espiral, verificando el torque con un torcómetro o llamado torquímetro. En esta imagen ya puedo mostrar inicialmente de que hace muchos años, en 2016, creo, ya donde ha sido elaborado este informe, ya, y este trabajo fue realizado en mi casa en Sucre. Bien. Ahora, aquí es donde se está retirando o se está midiendo en el primer imagen, ya, cuánto de torque tiene cada uno de los pernos. Siempre es muy recomendable, ya es recomendable medir cuánto tiene cada uno de los pernos. ¿A cuánto está torqueado esa culata? ¿Para qué? Para yo, al momento de armar como mecánico, mantenga el mismo torque o pueda aumentar o disminuir el torque, ya dependiendo del comportamiento de cada una de las piezas. ¿Bien? Y según al manual también. Puede ser que el anterior mecánico haya torqueado mucho o puede ser que el anterior mecánico que ha desmontado ese motor ya inicialmente lo haya torqueado muy bajo también, ¿no? Y por eso está presentando fallas. Para eso es recomendable siempre medir el torque. Posteriormente, sacar aquí todos los pernos, aflojar ya, aflojando en forma espiral o cruzado. Al momento de desarmar, siempre de los extremos hacia adentro terminas en forma espiral. De adentro y terminas al medio. Y al momento de armar, al revés, del medio y terminas hacia los extremos. Bien. Entonces, de esa manera. Y en esta parte ya se retira lo que es los pernos de la culata y la culata ya va a estar casi libre, ¿no? Va a estar libre cuando retiremos inicialmente el múltiple de escape. En el paso número 6, separar el múltiple de escape más su empaquetadura. Ahí está. Separamos lo que es, esto viene para una tuerca ya o para una llave, una tuerca de 14 para llave 14, ya, generalmente. Entonces,
se retira todas esas tuerquitas ya que lleva el múltiple de escape y posteriormente hay que ir separándolo con mucha delicadeza sin dañar la empaquetadura. ¿Ya? Entonces, cuando estás separando, es recomendable cambiar esta empaquetadura del múltiple de escape, que generalmente vienen metálicos. Bien, eso sería el paso 6. Paso 7, después de haber retirado lo que es el múltiple de escape, ya separado el múltiple de escape, lo que procede en el paso 7 es retirar inicialmente la culata. Ahí está la famosa culata. Ahí está el famoso culata. Bien, y esto se retira inicialmente para hacer el trabajo, ¿no? Ya no es retirado el múltiple de admisión completo y sacado. ¿Por qué? Porque no lo quería separarlo tampoco. Ya era fácil sacar con múltiple de admisión más. Bien, ahí está la culata afuera. Y posteriormente la otra imagen muestra esta parte, ya muestra cuando el bloque motor está ya sin culata. Y esta flechita que está apuntando, caballeros, fíjense, ahí en esa empaquetadura, sufrió ese motor un sopladura de empaque. Le falta pieza, un pedazo le falta a esa partecita donde está apuntando la flecha. Sopladura de empaquetadura y carbonillas de aceite, dice. Carbonillas de aceite que está sobre la cabeza del pistón, ¿no? Significa de que ese motor está quemando aceite cuando hay presencias de carbonilla excesivo. Y esta flechita está mostrando donde existió la sopladura de empaque entre el cilindro número 1 y el cilindro número 2. Entre esos dos había ya una sopladura de empaque, se ha unido entre esos dos. ¿Bien? Y por eso el motor inicialmente, desde un principio, ha ido perdiendo fuerza, pero este motor aún seguía funcionando. Este motor aún seguía funcionando a pesar de que tenía ya sopladura, ¿ya? Pero ya no tenía nada de fuerza. Posteriormente lo que se hace es lo siguiente, para retirar lo que es el bloque motor, ya juntamente con los pistones y cárter y todo lo demás, ya lo más importante es separar de la caja. En la caja, cuando son cajas automáticas, hay que ir haciendo separar 5 pernitos o 6 pernitos que lleva ya en el convertidor de par. Esto es el convertidor de par. Este convertidor de par va a estar unido con el volante de inercia. Entonces, en la parte de abajo, el mecánico desde abajo tiene que ir buscando la ventanita. Hay una ventanita en la plancha que lleva ahí. De esa ventanita, con mucha delicadeza, sin hacer caer la llave y ni las tuercas, ¿ya? Y ni los pernos. Entonces, con mucha delicadeza desde abajo hay que ir sacando los 6 pernos, ¿no? Hay que ir haciendo soltar. Si no suelta eso, entonces todo va a estar unido con caja y todo. Sale esos 6 pernos del convertidor de par que está unido con el bloque motor. En ese momento ya el motor ya se va a separar. Desde luego antes voy a tener que sacar los motores de arranque y otros pernos de la campana. ¿Bien? Entonces eso es lo que procede, caballeros. Luego, ¿qué les toca? Luego toca en el paso 9, o puede ser esto igual antes, no hay problema, o si no después también. A retirar lo que es los pernos de los tacos y posteriormente el taco. Ahí está el taco ya de ese motor, ¿no? Taco del motor. Luego en paso 10, inicialmente quitar los 6 pernos, se indica acá. Y ahí está, aquí arriba está mostrando para aflojar o sacar los pernos de la campana. Y aquí abajo
está mostrando ya para retirar los pernos de acá, ya los 6 pernos que lleva el convertidor de par para hacer separar. Para hacer separar entonces, abajo van a encontrar de la siguiente manera. Estas 2 imágenes. Como en esta imagen, número 1, ya, con una palanca hay que ir aguantando, ya hay que ir aguantando en el volante de inercia. Esto está donde va el motor de arranque. Retiro el motor de arranque y aguanto, ya para que no se gire, con una palanca o con un destornillador, ya evitando que gire el volante de inercia. ¿Para qué? Para que pueda yo, con esta llave número 14, donde está la ventanita ya de la plancha, aflojar los 6 pernos que lleva en el volante para unir con el convertidor de par. Bien, entonces de esa manera se desprende ya el motor con la caja automática. Posteriormente se retira lo que es con la ayuda de una pluma hidráulica, ya lo que es todo el conjunto del bloque motor. Ya todo el conjunto del bloque motor. Ahí está el motorcito, juntamente con las bombas de agua, cárter y todo lo demás. Inicialmente, después, todo lo que faltaba aceite, entonces aquí se está drenando. Faltaba que salga aceite para sacar el cárter, entonces estoy terminando de drenar porque anteriormente ya se ha ido vaciando igual. ¿Ya? Y luego lo que va a seguir es, caballeros, retirar el cárter. Ahí está el cárter, sucio, con un aceite negro, con su filtro de aspiración. Posteriormente, quitar el volante de inercia, tiene 6 pernos. Ya se retira lo que es los 6 pernos, posteriormente el volante de inercia. Posteriormente se retira los 3 partes, ya el engranaje de la bomba de aceite, luego sacar el engranaje del cigüeñal y retirar el tesador de la correa de distribución. ¿Ya? Esas 3 cosas. Después de haber retirado esas 3 cosas, lo que se retira es los pistones, ¿no? Aflojando los sombreretes de la biela, ya empujando con un martillo con mango de madera, entonces con mucha delicadeza, sin dañar las bielas, entonces se retira lo que son los pistones. Ahí están los 2 pistones y en forma ordenada, ¿no? Primero retiras uno con el 4, posteriormente retiras el pistón 3 con el pistón 2. Y una base de información, aquí el pistón estaba estándar en ese momento y las anillas estaban en 0.25. Significa de que ese motor, a ese motor ya lo han dado sobre anillas. ¿Por qué? Porque el pistón está estándar y las anillas ya estaban en 0.25. ¿Qué significa? Significa de que anteriormente ya lo han dado sobre anillas. Y los cojinetes, tanto bielas y tanto bancadas, en este caso, solamente de las bielas, estaba estándar. Ya, repito, pistón y cojinetes está estándar. Y las anillas de 25. Posteriormente se retira lo que es entre los otros pistones, ¿ya? Y aquí al otro lado ya se está aflojando lo que son los pernos de la bancada. Aflojar los pernos de la bancada. Bien. Voy a ir bozando esto. Continuamos. Posteriormente lo que se hace es retirar las anillas. Ya retiras las anillas y las anillas vienen en el siguiente orden. Ahí está con su fotografía mostrando las anillas. Inciso A, la primera anilla se llama anillo de compresión o anilla de fuego. Inciso B, segundo anillo de compresión. Inciso C, anillas de aceite o rascador de aceite.
Ya en esas tres anillas tiene este motor. Bien. Entonces se retira de cada uno de los pistones, desde luego. Vamos a ir avanzando. Posteriormente, aflojar los pernos de los sombreretes de bancada de cada uno. Ahí está la bancada. Aquí se está aflojando la bancada. Y aquí están las bancadas del cigüeñal en orden. 1, 2, 3, 4, 5. Cada bancada tiene su respectivo nombre, ya su respectivo número. Voy a ir avanzando. Ahí está el famoso cigüeñal. Posteriormente se retira lo que es el cigüeñal, ¿no? Sacar el cigüeñal, sin dañar los puños, desde luego. Se retira lo que es la bomba de agua, juntamente con la polea de la bomba de agua. ¿Ya? Entonces ya estamos terminando el desmontaje. Ya después de eso, después de haber desmontado, lo que se procede es ya la limpieza de de una de las piezas. Ahí está el bloque motor. Aquí está el bloque motor. Y aquí en este recipiente está el cigüeñal y los árboles de levas ya, y otros componentes más. Donde el tratamiento para una limpieza, ya lo normal, lo que se hace en el taller es lo siguiente: se deja remojando una noche con diésel, ya una noche, o si estás apurado, pues inmediatamente, ¿no? Primero raspando todas las suciedades que tenga, posteriormente se remoja con diésel y las partes que están negros se los lija con lija de agua. Y al último se le mete una manguereada de agua a presión. Sacando de agua a presión, se le fumiga con gasolina para que no se oxide. Bien, eso es el tratamiento que se hace en el taller en cuestión a las limpiezas. Puede haber otras formas igual, ya dependiendo de cada taller y dependiendo al alcance de cada una de las máquinas que tengan de la limpieza, pues lo vas a realizar en cada taller. Eso sería en cuestión a la limpieza. A ver, ¿qué más? Hay igual otra fotografía. Y hasta el momento vamos a empezar ahora de verificación de las piezas. ¿Quién tiene alguna duda, alguna consulta o curiosidad, caballeros? Hasta aquí, ¿está claro? Hasta el momento se hizo el desmontaje y la limpieza. Levantar la mano, por favor, los que van a preguntar. Ya, ¿cuál me dice? 18, Ya, el 18. paso 18. A ver, vamos a buscar paso 18. Ahí está, paso 18. Lo que es el paso 18 consiste en aflojar los pernos de bancada, ¿ya? En esta fotografía, en su texto guía, ustedes lo tienen para que me sigan. En esta fotografía está mostrando dónde se está aflojando ya las bancadas. Y aquí ya las bancadas están afuera ya. Esos son los sombreretes o simplemente los sombreretes de bancadas, desde luego, simplemente bancadas. Ya se retiran los pernos y después de eso recién va a salir el cigüeñal. ¿Ya? Primero se afloja, luego se saca bancada y posteriormente se saca el cigüeñal que está ahí. ¿Bien? Nada más. Eso es el paso 18. ¿Alguien más? Elvis, adelante. Profe, buenas noches. ¿También se puede lavar el cárter con diésel? Claro que sí. Todas las piezas ya se lava con diésel. O si no, puedes meterlo directamente con gasolina, no hay problema, ¿no? Solo que vas a gastar más, porque la gasolina cuesta un poco más carito y a la vez la gasolina se va a evaporar. No vas a gastar más en gasolina. Entonces, por eso es preferible lavar con diésel primero y luego al último fumigar con gasolina, porque lo que uno quiere es no gastar mucha gasolina.
para ahorrar dinero, desde luego. Igual, pero se lava igual con 10, ¿ya? Ok. ¿Alguien más? Ya, no habiendo dudas, voy a continuar entonces. Ok. Limpieza de las piezas. Ahora les voy a ir explicando sobre verificación de las piezas. ¿Qué piezas se ha ido verificando? Primero, lo que se verifica es los pistones y las anillas. Ya, los pistones y las anillas. Ya, aquí están los pistones. Lo que se ve en los pistones, caballeros, es lo siguiente: que no tenga rayaduras, ¿ya? Y en las anillas, que no tenga mucho juego entre el canal o luz donde va las anillas, ¿ya? La ranura que lleva en el pistón, que no tenga mucho juego. Inicialmente, la luz colocando al cilindro ya no tiene que ser muy mayor, ¿no? Y generalmente cuando el motor ya está desgastado, pues la luz va a estar en aproximadamente 50, 60 centésimas capaz. Bien, entonces eso es que no tenga rayaduras, que no esté roto, una breve inspección visual. Entonces eso es lo que se verifica ahí. Y se verifica en qué medidas están, tanto los pistones y tanto las anillas. Bien. Ahora seguimos. Verificación y revisión de la cara plana del bloque y de los cilindros. Ahí están los 4 imágenes en uno. En esta imagen, fíjense, con una regla metálica en forma X y cruzado, se está verificando la luz de la planitud de la culata, de la cara plana de la culata. De esto, incluso un video explicativo les he mandado al grupo, creo. Está en mi canal de YouTuber. Y como segundo paso está en otro, mira, ya está midiendo, se está realizando la medición igual si tienen un alabeo de la culata. Aquí lo mismo, ya lo propio en esta imagen de la culata en otra posición ya también. Y aquí al otro lado lo mismo con una regla metálica. Lo que se está verificando es si tiene el alabeo de la cara plana del bloque motor. Bien, eso es lo que se verifica cuando has desmontado el motor, ¿no? Si tiene el alabeo, entonces hay que mandar a hacer cepillar la cara plana de la culata y tanto del bloque motor. Y si no tiene alabeo mayor de 5 centésimas de milímetro, entonces ese culata y ese bloque motor está perfecto, va a trabajar normal. Eso es lo que se verifica, ya que no tenga alabeo de la cara plana de la culata ni del bloque motor. Tiene que ser 100% planito. Bien, aquí están los resultados de la medición de eso. Uno de la culata. Ahí están de la culata. Bien. La primera posición en la culata midió 0,05 centésimas de milímetro. En el cilindro 2, fíjense, en el cilindro 2. Medición en la posición 2, perdón. Y en el bloque motor, en el cilindro 2, midió 4 centésimas y en la culata superó 7 centésimas, fíjense. Ya superó los 5 centésimas y por ende ya está en riesgo la culata. Y ahora aquí, la culata me mide 0,7 centésimas de milímetro, la culata. Y el bloque motor en esa posición me mide, posición 3, 4, no hay problema, ¿no? Está todavía bajo sus rangos, máximo es hasta 5, es aceptable. Y en posición 4, en la culata mide 6 centésimas, en la posición 5 mide 7 centésimas,
En la posición 6, culata me mide 7 centésimas. Casi la mayoría tiene 7 centésimas, que superan los 5 centésimas de milímetro. Y por ende, esta culata ya se manda a cepillar, se manda a rectificar la cara plana de la culata. Y ahora, viendo el bloque motor en su escala, en la fila del bloque motor, está 5, 4, 4, 4, 3, 3. No superan mayor de 5 centésimas de milímetro. Y por ende ese bloque motor se mantiene, ¿no? Ese bloque motor se mantiene, no se manda al tornero ni a rectificar ni a otra cosa, está bajo sus parámetros de funcionamiento como indica el fabricante. Bien, y aquí están los resultados. Ya, resultados de la culata. Ya al final dice, supera los 5 centésimas de milímetro, lo cual se decide cepillar la culata. Ahora, inciso B, resultados del bloque de cilindros. En el bloque de cilindros dice, están bajo sus parámetros de trabajo establecido, por lo cual no deberá ser cepillado. Ahí está. Ya como resultado, la culata se manda al tornero para cepillar y el bloque motor se queda porque está bajo sus parámetros. Otra de las verificaciones que se hace o que deben hacer a la hora de separar es verificar ya si tiene desgastes en los cilindros. Medición del diámetro interno y desgaste de los cilindros. Vamos a ir viendo los resultados. Les comparto un par de fotografías acá. Cómo se mide los desgastes de los cilindros. El uso del alexómetro en el módulo de metrología les he enseñado a utilizarlo. Les he mostrado. Y es de esta forma como se utiliza. Y se realiza en dos tipos de mediciones. Ya en metrología les había dicho. Ovalidad y conicidad. En esos dos tipos de mediciones, ¿ya? Ovalidad y conicidad. Ovalidad corresponde a esto, ¿ya? Ovalidad le corresponde de esta forma. Medición en cruz, en la parte superior, al medio y el inferior. Y la conicidad consiste en medir ya el diámetro en esa posición, o sea, en la parte superior, uno al medio y uno en la parte inferior. Eso es conicidad. En esas posiciones se mide para medir lo que es la conicidad. ¿Bien? Ok. Ahora voy a ir hablándoles cómo son ¿cuáles son los resultados de ese motor? Los resultados estas son las posiciones a medir, posición A, posición B, posición C. Y esto es las diferencias que tiene entre cada una de las posiciones. Y aquí está el cilindro 1. En el cilindro 1, en posición 1 midió 15 centésimas. En posición B midió 18 centésimas. En posición C midió 20 centésimas. Y tiene una diferencia con el diámetro estándar de 20 centésimas de milímetro. 20 centésimas de milímetro. Bien. Y aquí lo mismo en el cilindro 2, la diferencia es con 20. Y en el cilindro 3 lo mismo, con 18 centésimas la diferencia de desgaste. En el cuarto igual, 18 centésimas de milímetro de desgaste tiene. Cuando tiene 18, caballeros, a pesar de que ese motor está estándar, ya ese bloque motor, tanto los pistones está estándar. Pero aquí los resultados dejan mucho que desear. No tiene que llegar hasta 18, ni peor a 20. Vamos a ver en esta parte qué dice, ya en el informe. El diámetro de ese motor
estándar es 74 milímetros. Ya, 74 milímetros. Y el desgaste es 20 centésimas de milímetro. Por lo tanto, se va a rectificar ese motor a 0,50 centésimas de milímetro. Bien. ¿Por qué no se va a rectificar a 0,25? Ya que después de 0,25, ya que después de que el motor ya esté estándar o sobre medida, ya sobre medida, la primera reparación que se debe hacer es a 25. Ahora, ¿el por qué no se hace 25 y se está reparando a 50? Por estas razones. Porque el desgaste en los cilindros ha llegado hasta 20 centésimas, lo que les he mostrado en los resultados. Para que se rectifique a 25, solo debe tener un desgaste máximo 0,12 a 0,13, máximo. Hasta 0,13 tiene que tener un desgaste. Si es que ese bloque motor ya se va a rectificar a 0,25. Si tiene un desgaste de esa magnitud, puede rectificarse a 0,25. Pero ¿cuánto tiene de desgaste ese cilindro? Tiene 20. O sea, en otras palabras, superó de 13 centésimas. Como ha superado, directamente salta a 50 por eso. ¿Ya? A 50 directamente ha saltado. Porque los resultados, la diferencia acá entre los cilindros es 20 centésimas. Es mucho mayor. ¿Bien? Ahora, esto es medición de ovalidad. Medición de ovalidad, igual lo mismo, está bajo sus parámetros, creo que, a ver, 0,06 igual. Tiene desgastes mayores, fíjense. Tiene ovalidad de 6, con 6 no tiene. Pero aquí está el cilindro súper desgastado porque está 9 y tiene una ovalidad de 1 centésima de milímetro. Aquí en el número 3 tiene súper ovalidad de 5 a 9, sería la diferencia, 4 centésimas de milímetro tiene ovalidad. Y aquí de 5 a 9 lo mismo, 4 centésimas de ovalidad tiene de diferencia, ¿no? Entonces, por ende, ya que arriba, en la medición de conicidad ya se ha decidido que se va a separar a 25 y por ende ya el resto ya no es necesario, ¿no? Mandarle directamente al tornero. ¿Ya? Hasta aquí, caballeros. Voy a pasar a ronda de preguntas. ¿Quién tiene alguna duda? Consulta, curiosidad. ¿Nadie? Entonces, adelante con su pregunta. Estabas levantando la mano. Profe, cuando se le hace lo que, como usted dijo, no ve, cuando se hace antes de la reparación, se hace la limpieza, digamos, de las piezas. ¿Ya? En el tema, digamos, del cigüeñal, del eje del leva, ¿se sopletea, profe, su orificio por donde se lubrica o es que así nomás se mantiene y se lo monta? No, es recomendable siempre es hacer una limpieza, ya es recomendable siempre hacer una limpieza donde tiene sus orificios de lubricación o los orificios de refrigeración, por ejemplo, en el bloque motor. Ya hay que realizar una limpieza, sí o sí, con aire a presión hay que meterle. E incluso con agua a presión, desde un principio ya se le mete con agua a presión, ¿no? Lo metes por el orificio y tiene que salir por los otros conductos, por la salida. Y al último, pues aire a presión se le mete. Se hace limpieza. Bien, seguimos. Ahora voy a ir hablándoles un poquito sobre medición, ya de ovalidad de puños de biela. Los puños de biela del cigüeñal, caballeros, igual se mide en forma conicidad y en forma ovalidad. Bien, en este caso sería ovalidad de biela. Ahí está. Ovalidad de biela.
Ovalidad de los puños de biela se mide en posición Y y en posición X. Y en posición Y, fíjense, mide en el primer puño, ya en el primer puño del cilindro, 9 centésimas de milímetro. Ya, y en el eje X mide 9 también. O sea, la diferencia no hay nada. No hay la diferencia, está a 100 puntos. No tiene ovalidad. No está como huevo, está redondito. Pero aquí en este cilindro hay una diferencia de 1 centésima de milímetro, casi nadita, ¿no? Una nadita. Entonces ahí sí hay una diferencia. ¿No? Sí hay una diferencia de 1, pero eso es una nadita, se puede aceptar. Y aquí lo mismo. Hay lo mismo, si llegaría a ser hasta 9, 7, 8, 9, 3 centésimas de milímetro. Y aquí lo mismo, 3 centésimas de milímetro. Pero el fabricante nos dice, ya nos da un valor máximo de 0.05 centésimas de milímetro. O sea, no superan los 5 centésimos de milímetro. Está bien. Esos puños de biela, están bien. ¿No? Por tanto, es aceptable, no se manda a rectificar, nada de eso. Ahora, medición de conicidad de puños de bancada. ¿Ya? Y en los puños de bancada lo mismo, se mide en el eje Y y en el eje X y se evalúa la diferencia de cada una de las posiciones 7 a 8. Tiene una diferencia de aproximadamente de 1 centésima de milímetro. Y aquí tampoco no tienen mucha diferencia. Aquí igual y aquí 6,7 está bien. No hay mucha diferencia. O sea, no superan mayor de 5 centésimas de milímetro de diferencias estando ambos. Y por ende están bien esto. Ya están bajo sus parámetros, ya están bajo sus medidas. Entonces, por ende, no se rectifica, simplemente se cambia los cojinetes. Ahí está el famoso cigüeñal, ¿no? Ahí está el famoso cigüeñal. Estos serían los puños de bancada, esto sería 1, puños de bancada 2, puños de bancada 3, puños de bancada 4, puños de bancada 5, ahí está. Y puños de biela es esto, 1, puños de biela 2, puños de biela 3, puños de biela 4. Ahí está, puños de biela 4. ¿No? Bien. Ok. Ahora vamos a ir mostrando la verificación de los asientos de la válvula o guías de la válvula. Inicialmente lo que se verifica acá es lo siguiente. Como ven aquí en esta figura, ya en esta fotografía, ya lo que se está haciendo es ver si tiene juegos en la guía de las válvulas. Sacas un poquito las válvulas y mides o verificas ya si tiene harta holgura. Entonces, si tiene demasiada holgura, entonces emplazar guías, así de sencillo. Si no tiene holgura, si no tiene movimiento, ya entonces las guías están bien. Eso es una forma empírica, directo y rápido para probar ya las guías de las válvulas, que en la mayoría de los mecánicos inicialmente probamos de esa manera. ¿Ya? Y aquí es donde se está inspeccionando las medidas de esas válvulas. Se está midiendo ya la longitud de todo el vástago hasta la cabeza de la válvula, cuánto mide de longitud. Y aquí se está midiendo la cabeza de la válvula, el diámetro del vástago, y aquí se está revisando lo que son los muelles de esa válvula. ¿Ya?
Entonces, esos son unas pequeñas imágenes en cuanto a lo que puedo mostrarles. Ahora aquí voy a ir hablándoles un poquito cuando saber si una válvula aún puede estar en funcionamiento, si aún está en condiciones de funcionamiento o esas válvulas ya no sirven. Ya a eso les voy a ir respondiendo. Primero vamos a apagar su audio de ese joven. Ok, aquí tengo una imagen, caballeros, para poderles mostrar margen de las válvulas. Bien, por ejemplo, esto es una válvula, cabeza de la válvula incorrecto. Incorrecto. Esas clases de válvulas ya no sirven. Pero el que está arriba, ya esto lo que voy a ir enmarcando, esto sí están bien. ¿Cuál es la diferencia uno con el otro? Es que esta válvula donde he enmarcado de color rojo, ya los asientos de la válvula y el ancho del asiento inicialmente ya no tiene esta punta, como si fuera un cuchillo ya está, con punta, ¿no es cierto? Cuando la válvula está de esa manera súper gastado, los asientos ya punta, ya donde está el margen de la válvula ya está punta, ¿no es cierto? Entonces, cuando tienes esa clase, ya cuando ya está puntiagudo, esa válvula ya no se puede ni asentar, porque ya no está, ya no da ni para asentar esa válvula. Pero en cambio, esta válvula, fíjense, esta cabeza de la válvula, tiene aún espacio donde asiente. Cuando asentamos una válvula, por ejemplo, lo que se hace es desbastar toda la cara, lo que es el asiento de la válvula, ¿ya? El asiento de la válvula. Entonces, cuando se asienta la válvula, se desgasta los asientos y cuando más se desgastan los asientos, ya esas válvulas se quedan de esa manera, puntiagudo, filito. Bien, entonces tiene que tener un espacio como el color azul que está mostrando, un espacio para poder seguir asentando ya esa válvula. Y así sabes que esa válvula aún está en condiciones de funcionamiento o no. Eso es lo que hay que verificar en las válvulas. ¿Ya? Verificación de los cojinetes de biela y de bancada. Aquí inicialmente, como el motor ya se está haciendo una reparación general y fíjense en esta imagen y si no se puede apreciar, pues en su texto guía de ustedes clarito está. Bien, este cojinete está rojo vivo, está rojo. Y aquí todos estos cojinetes están en el medio, color rojizo, manchado con color rojo. Ese color rojo que es, ya por falta de aceite ha empezado a calentar ese cojinete. Eso significa sobrecalentamiento del cojinete. Porque ha ido sobrecalentando, pues inicialmente de esa manera se queda, rojo. ¿Ya? Y solución, sí o sí tiene que cambiarse. Todos los cojinetes, tantos cojinetes de biela, de bancada y cojinetes axiales, reemplazar cuando estás rectificando. ¿Bien? Ok, el diagnóstico. Para medir el diagnóstico, caballeros, se realiza una medición de compresión. Ya la medición de compresión hemos ido hablando bastante en los módulos anteriores. Voy a ir saltando esta parte, paso 1, paso 2 y qué es lo que hay que hacer. E incluso hay un tutorial pegado con 5 videos en mi canal. ¿Ya? Para los que no han asistido a los módulos anteriores. Valoración y cuantificación de repuestos. En esta parte, ya los repuestos, lo que se hace comprar al dueño es un juego de empaquetaduras, juego de anillas y juego de cojinetes. Y al último va a comprar aceite más, filtro de aceite, ¿no? Esos son en cuanto
los cojinetes. También se le hace comprar las guías, los pistones nuevitos, fíjense, y ahí están los cojinetes de las bielas. Bien, esos son los repuestos ya que se pide cuando se hace una reparación. Verificación, ajustes y aprietes es inicialmente lo mismo que he explicado en el anterior motor diésel. Aquí en esta parte lo que se está mostrando ya con las fotografías y los cuadros es inicialmente las medidas en las cuales se está dando la luz, ¿ya? Primer anillo de compresión. ¿A cuánto de luz estoy dando? Lo primero que se hace es preparar de esta manera el bloque motor. Limpieza. Y este bloque motor está inicialmente con las anillas puestas ya, con las anillas puestas sobre el cilindro, pero sin pistón, para medir cuánto de holgura tiene. Luego, la primera anilla se está dando a una luz, ya se da una luz para este motor de 0,25 centésimas de milímetro. Para el segundo anillo ya se está inicialmente dando una luz de 25 centésimas de milímetro. Y para el rascador de aceite, efecto sándwich o anillos de aceite, ya inicialmente 0,18 centésimas de milímetro. ¿Ya? Esos son las luces que se dio a este motor. Las posiciones a armar las anillas son las siguientes. El primer anillo de compresión llamado fuego debes armar a esa posición. Y esta flechita que está apuntando es la marca de referencia del pistón. Iniciando de la marca de referencia del pistón, al lado izquierdo, inciso A, ahí debe estar la anilla donde se está uniendo. Ya la anilla donde se está uniendo, ahí debe estar la ranura. En esa posición, terminando la falda o empezando la falda. En este caso sería empezando la falda. Y el segundo anillo de compresión va a venir en posición B, número 2, a 180 grados. Bien. Segundo anillo de compresión, repito, va a venir a 180 grados respecto al primero. Entonces, al otro lado, empezando la falda. Ahora, anillos de lubricación. Anillos de lubricación tiene una anilla superior. Esa anilla superior debe venir a esta posición, terminando la falda. Y el anillo o la anilla inferior debe venir a esa posición. Y el del medio, que es denominado como elemento elástico, debe venir al lado de los bulones. A este lado o a este lado puede venir. Ya no hay problema. Sí o sí, la unión del elemento elástico debe venir al lado de los bulones. Eso es la forma correcta ya para poder armar las anillas. Bien. Ok. Ajustes. Ajustes de reglaje de los tejos. En esta parte, igual lo mismo, ya hemos ido hablando bastante la anterior clase, así que voy a pasarlo rápido. ¿Ya? Voy a ir pasando rápido. El reglaje. Para reglar el número 1, debo poner en solape el número 4. Y en ese momento el pistón 1 va a estar en punto muerto superior con 0 grados en el volante o en la polea del cigüeñal. Para arreglar el cilindro número 3 o las válvulas o si no las levas del cilindro 3, poner en cruce de válvulas
Número 2, cilindro 3 va a estar en el punto muerto superior y en ese momento va a girar 180 grados. Sucesivamente, el resto continúa, ¿no? Entonces, en base a eso. Y aquí les comparto unas fotografías donde se está realizando lo que es la luz, la medición de la luz de los tejos, ¿no? O del árbol de levas. Torque aplicado a la culata. Los torques aplicados en la culata inicialmente son los siguientes. Para la culata es 30, 50, 70 que he aplicado para este motor. Para las bancadas he aplicado 20, 40, 60. Bielas he aplicado 15, 30, 40. Y todas ellas he aplicado del medio hacia los extremos en forma espiral. He ido apretando todos esos pernos. ¿Ya? Armado. Para la instalación o el armado del motor es a la inversa del desmontaje. A la inversa del desmontaje. Si he empezado inicialmente, el último que he desarmado es el cigüeñal, ¿no es cierto? Entonces debo empezar por el cigüeñal también. ¿Ya? Debo empezar por el cigüeñal también. Entonces ahí está el cigüeñal. Lo que se hace es, primero, después de haber hecho limpieza, pulir y todo lo demás, ya teniendo listo todas las piezas, lo primero que se hace es cigüeñal. Primero armas bancada, primera bancada, luego si no, los que siguen, luego de 100 al último. Siempre empezar también del medio, o si no, donde lleva los cojinetes axiales. Bien, de ahí se empieza para armar el cigüeñal. Entonces, estás levantando la mano. ¿Cuál es su pregunta? Profe, una pregunta, profe. Ya, En el adelante. tema, digamos, por ejemplo, digamos, ese motor que dice 5E, 1500 de cilindradas, ¿no ves? Ya. Con un motor 5A que es Toyota, igual, profe, en el apriete o en el ajuste, llega a ser la misma presión, profe, de libras de apriete, como que dio de la bancada, las bielas y cigüeñal, profe, todas esas cosas. Llega a Sí, ser la misma presión. sí, al menos yo a la hora de torquear ya oscilo entre los mismos valores, entre el motor 5A o el 5E. Es la misma, los valores, porque las piezas casi son similares. Casi la pieza misma son las mismas, simplemente varían algunas cositas externas. Es la misma entonces, el torque. Ya. Entonces, una breve aclaración en esta parte, en el montaje del cigüeñal. Recomendaciones, sobre todo. Uno, el cigüeñal debe estar limpio, sus bancadas. Los puños, sobre todo, limpio. ¿Ya? Y luego, al momento de armar el cojinete sobre el bloque motor, lo primero que se hace, ahí atrás del cojinete no hay que echar lubricante, seco tiene que estar. Y luego recién donde va a ir en contacto con los puños, en el cojinete tiene una ranura al medio y ahí es donde se echa aceite recién. Posteriormente colocar el cigüeñal sin mover los axiales, porque a los axiales ya en ese momento ya tenías que haber puesto, ¿no? Y luego lo que se hace de donde se empieza es ya del lado donde tiene cojinetes axiales, de ahí, o si no, de los sombreretes de bancada del medio. Primero aprietas del medio, torqueas a 20 libras-pies y haces girar el cigüeñal. Luego torqueas, o si no, recién colocas los que siguen, los sombreretes que siguen, el 2 y el 4, y haces, después de torquear a 20 libras-pies, haces girar como trompo el cigüeñal.
Si es que se endura el cigüeñal, quiere decir que en algo te estás equivocando. Y al último, el 1 y el 5, los extremos, los dos de los extremos. Ya, después de haber torqueado 20 libras-pies, el cigüeñal tiene que girar como trompo. Tiene que girar suavito. Y si se endura, significa que estás armando mal en alguna parte. Y al final del torquear, caballeros, a 60 libras-pies, ya lo que debes realizar es probar si realmente gira suavito el cigüeñal. Ya, suavingo tiene que girar. Entonces ahí es donde sabes si estás armando bien. Y por último, tenerlo listo los pistones y con la ayuda de una brida hay que ir armando primero el pistón 1, el 4, luego el 2 y el 3. Con la ayuda de una brida, ya según al orden de las reparticiones de las anillas que he ido mencionando anteriormente. En esa posición hay que repartir la luz de las anillas, comprimir con la brida y posteriormente ir armando lo que son los pistones. Y posteriormente aquí está el desmontaje total de la culata. Está cambiando las guías y aquí en esta otra imagen ya se está cambiando ya se está armando la culata. Y aquí está una culata desarmada, ¿no? Los resortes, las válvulas, los asientos, las cuñas, etcétera. Entonces, en cuanto a puedo mostrarles algo ya sobre un desmontaje y el montaje o reparación general de este motor. Ahora, por último, es importante la sincronización mecánica del motor. Para la sincronización mecánica del motor, échenlo una lectura. Yo no estoy leyendo ninguna parte, ya, pero aquí explica bien clarito. Ya, qué pasos debes hacer, qué es lo que debes hacer, etcétera. Entonces yo les explico de manera verbal y directo, utilizando esta imagen. Lo primero que se hace para poder sincronizar un motor es poner el pistón número 1 en el punto muerto superior, haciendo un ciclo de compresión. ¿Ya? El pistón debe estar arriba del cilindro 1, el pistón 1. Luego, número 2, en el cilindro 4, ya las válvulas tienen que estar haciendo cruce de válvulas o solape, traslape. ¿Qué consiste? Las válvulas de admisión empezando a abrir y las válvulas de escape terminando de cerrar. Bien, esas dos cosas. Y luego, cuando ya ves que esas dos cosas coinciden, venir aquí, donde estoy mostrando en esta imagen, en el engranaje interior, en estos motores, va a llevar en un engranaje 2 puntos y en el otro engranaje 1 puntito. Y hacer coincidir, esas son sus marcas. Y hacer coincidir sus marcas internas que lleva en el engranaje interior del árbol de levas. Haces coincidir esto y ya está sincronizado la culata inicialmente. Para sincronizar lo que es todo el motor en su conjunto, tiene un engranaje, ya un engranaje externo que va donde va la cosea. Ahí es donde debes apuntar, ya donde dice 5E, con la ventanita, ¿no? Y luego la ranura del engranaje de cigüeñal más. Y con eso ya quedó 100 puntos. Aquí, ¿no? Aquí está lo que es el 5E, la ventanita. El engranaje del árbol de levas de todas las válvulas de escape. Entonces ahí está. Esto es la marca de referencia para poder sincronizar, la sincronización afuera, ¿no? Y cuando está sincronizando eso, al último, para probar si ha sincronizado bien, en la polea tiene una ranura. Esa ranura debe estar coincidiendo con la letra 0 y ese 0 lleva en la tapa en la tapa de distribución. Ya los Toyotas del motor 5E llevan plástico, ya de esa manera. Y por último, ya teniendo el motor bien armado y simplemente utilizando una pluma hidráulica, hay que ir armando, ¿no?
Y aquí se los dejo parámetros de funcionamiento y puesta a punto todos los pasos para sincronizar, tomar en cuenta los siguientes aspectos. Pistón 1 en el punto muerto superior, como les decía, válvulas del cilindro número 1 completamente cesados. Paso 3, válvulas del cilindro número 4 en solapamiento. Admisión empezando a abrir, escape terminando de cesar. Posición A, posición B, ¿dónde deben coincidir? Aquí están las marcas, ya está en sus textos guías, entonces se los muestro acá. Ahí está, en el engranaje del cigüeñal y en el engranaje del árbol de levas deben coincidir con sus marcas. Bien, inciso A, inciso B, donde están mostrando las flechitas, esas son las marcas para poder realizar una sincronización mecánica o puesta a punto del motor. Y hasta ahí termina, caballeros, y la siguiente clase les voy a dar unos pequeños cursos más de la utilización del multímetro, ya o llamado multitester o tester. Hasta aquí, caballeros, terminamos con motores 400 y la siguiente clase que viene vamos a ir tomando evaluación, ya que sería el día jueves. Así que prohibido faltarse, caballeros, y voy a pasar a ronda de preguntas. Antes voy a poner finalizar la clase.